Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Esta ocasión dedicaremos nuestro trabajo al catalán Abraham Bar Hijá. De pronto su nombre les causa extrañeza, siendo español tener ese nombre, pues era descendiente de judíos, se radicaron en España y desde muy joven demostró bastante habilidad dentro del campo de las matemáticas. Concretamente nació en Barcelona. No se sabe exactamente en qué año fue, se calcula en el 1065 al 1070. Igualmente su edad o su fecha de fallecimiento está calculada en 1136 a 1145. No solamente era matemático, sino astrónomo, era filósofo, traductor, astrólogo, geógrafo, inclusive fue rabino. eh, Ayudó o aportó precisamente en la solución de lo que estamos viendo, sucesiones, series. Tenía un dominio tan fantástico que podía hacer cálculos mentales hasta de 6 cifras, sin necesidad obviamente de recurrir a ningún otro medio. Escribió un libro que se le conoció dentro del campo de la matemática como geometría práctica, es decir, él no era tan teórico, le gustaba aplicar sus conocimientos en cosas que se podían hallar solución. Bien, en homenaje a él, vamos a dedicar esta clase, que es, por cierto, la última del primer quimestre. Vamos a suponer que usted crea un triángulo color azul y lo coloca allí. En la siguiente imagen, a ese triángulo le vamos a aumentar dos triángulos más de tal forma que se eleve y parezca una pirámide. Aquí tenemos ya tres triángulos. En la siguiente, si se dan cuenta, le hemos aumentado tres triángulos más, de tal manera que ahora tenemos tres filas, la primera con tres triángulos, la segunda con dos y la cúspide o la parte superior con uno. Si usted cuenta, en total ya lleva 6 triángulos. 1, 3, 6. El siguiente, tenemos esta vez cuatro hileras, la primera de 4 triángulos, la segunda de 3, la tercera de 2 y la última de 1. Si usted suma los triángulos, va a encontrar que son 10 triángulos azules. ¿Cuántos triángulos creen que necesitamos si logramos llegar hasta la figura 15? Esto, les recuerdo, fue un trabajo que realizó un matemático que todavía no lo conocemos, que se llama Sierpinski. Sierpinski demostró algo que se conoce como fractal, que es la posible combinación de figuras de tal manera que al apilarlas aumentando uno se forman triángulos. De hecho, en Barcelona, casualmente en una universidad, un grupo de estudiantes decidieron establecer un récord Guinness tapizando toda la cancha de básquetbol con el triángulo de Sierpinski. Lo pueden encontrar en YouTube para mayor información. Ok, aquí se aprecia a simple vista que es una sucesión no aritmética, sino geométrica. Vamos a analizar cómo podemos calcular cuántos triángulos hay en la figura 15, o en la figura 20, o en la figura 400. Es decir, vamos a realizar una suma geométrica. La suma geométrica se la conoce como serie geométrica. En matemáticas se expresa como la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Siempre ustedes van a escuchar primeros términos. Recordemos que los números no tienen fin, tanto para el lado positivo como para el lado negativo. Entonces siempre se menciona los primeros n términos. N es la cantidad de términos que usted va a sumar. El símbolo para serie geométrica es S sub n, es similar al símbolo para serie aritmética. Para calcular la suma de los n términos de cualquier progresión geométrica se utiliza la siguiente fórmula. S sub n es igual a sub 1 que multiplica a la razón elevado al término n menos 1. Pongan mucha atención. La razón tienen que elevarla al término n, esa es la cantidad de términos que nos da el ejercicio. Una vez que eleve esa cantidad, ese resultado le resta de 1 menos 1. Cuidado, se vayan a equivocar con la fórmula que utilizamos
para la sucesión geométrica o también se llamaba términos de la sucesión geométrica. Esta vez tienen que tener precaución. R elevado a la n y el resultado menos 1. Y todo eso dividido para R menos 1. ¿Pero qué era R? Si usted se acuerda, cuando nosotros queríamos calcular el número que permitía avanzar en una serie geométrica, no íbamos a restarlo, es decir, no íbamos a encontrar diferencia, teníamos que dividirlo. Y esa división, el resultado de esa división, se la conocía como R. ¿Ok? Estamos hablando de serie geométrica. En este caso, como la razón menos 1 está como denominador, tenemos que evitar que la razón sea igual a 1, porque si vale 1 y al restarle de 1 queda 0, y en ese momento cualquier división entre 0, ustedes saben que se convierte en una división que no se la puede solucionar. ¿Ok? Vamos al primer ejemplo. Calcular la suma de los 8 primeros términos de la siguiente progresión geométrica. Atento, ya nos dan la cantidad de términos, 8. N vale 8. Primero tenemos que, en este caso, en esta progresión geométrica, 3, 6, 12, 24, 48, encontrar la razón. Para hallar la razón, usted tiene que dividir cualquier término de su anterior. En este caso, A2 menos A1. Cuando me refiero a cualquier término, vamos a exceptuar al primer término, porque el primer término no tiene anterior, debe ser del segundo término en adelante. Y hemos tomado la parte más ligera, 6 dividido entre 3, y obviamente la respuesta sale 2. Si ustedes desean, pueden ir verificando al azar cualquier sucesión para ver si cumple esta razón. Por ejemplo, 48 entre 24 les va a salir 2. 12 entre 6 les va a salir 2, de tal manera que usted esté seguro del ejercicio. Ahora ya tenemos la cantidad de términos del 8 y la razón. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Tenemos que reconocer que el primer término era el valor de 3. Ahora vamos a calcular qué valor está ubicado en el octavo lugar, porque hablamos de los 8 primeros términos. Para eso recurrimos al término general de la sucesión geométrica. Aquí están los datos, que era el siguiente: a sub n es igual a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. Si se dan cuenta, en este caso la razón está elevado a este exponente n menos 1. Ok, aplicamos. Primer término es el número 3. La razón la acabamos de encontrar, es el 2. La cantidad de términos, es decir, el término n, es 8. 8 menos 1. Hacemos esa operación aritmética y nos queda 3 por 2 elevado a la... Recuerden, primero tienen que resolver el exponente. 8 menos 1, 7. Todavía no pueden multiplicar 3 por 2 porque el 2 está elevado a la séptima potencia. Seguimos. 2 elevado a la séptima potencia sale 128, que al multiplicarlo por 3 resulta que el término octavo tiene el valor de 384. Ya tenemos ahora más datos. A sub 1, 3, razón vale 2, la cantidad de términos vale 8 y el término octavo es 384. Es el momento de aplicar entonces nuestra fórmula para calcular la suma de los primeros términos, y consiste en reemplazar a sub 1, que ya lo sabemos, la razón que lo obtuvimos, y los términos enésimos menos 1, que es muy sencillito, y reemplazamos. A sub 1 valía 3, la razón valía 2 elevado a la 8, porque hablamos de los 8 primeros términos. Luego de eso, restar de 1 y dividirlo para la razón menos 1. Bien, 2 a la octava sale 256, menos 1 va a quedar 255. Y obviamente 2 menos 1 sale 1. 3 multiplicado por 255 resulta ser que la suma de todos los 8 primeros términos nos va a salir 765. Si usted desea comprobar, puede utilizar la calculadora, Excel, que es una herramienta muy rápida, o cualquier otro mecanismo. La respuesta le saldrá idéntica. Y aquí hago un paréntesis, mis queridos estudiantes. La idea de aprender series geométricas o series aritméticas es precisamente ahorrar tiempo.
Si bien es cierto, cuando empezamos este estudio, les recordé la historia de Gauss. Gauss era un niño genio. No todos tenemos esa bendición. Entonces, si no podemos hacer sumas mentales, tenemos que recurrir a esto que los grandes maestros de la matemática han logrado encontrar. Primero, nos ahorramos tiempo. Segundo, el resultado va a ser mucho más seguro que si usted utiliza un procedimiento manual, porque puede equivocarse. Aquí la única equivocación sería el no saber reemplazar, pero ustedes en segundo año ya dominan esta parte. Vamos a otro ejemplo más.